Hola, buenas tardes, bienvenidos al penúltimo webinar de este año. El tema de hoy día va a ser estudios longitudinales de obesidad, insulina y asma, ¿cuál es la conexión? Tenemos un excelente expositor, el doctor Fernando Martínez, y queremos dar las gracias a Glaxo por el auspicio. El doctor Fernando Martínez es profesor regente y director del Centro de Investigación de Asma y Enfermedades de Vía Aérea de la Universidad de Arizona en Tucson. Es reconocido experto y gran investigador a nivel mundial en asma pediátrico y es autor de innumerables publicaciones internacionales, siendo sus principales intereses historia natural, genética y tratamiento del asma infantil. Recuerden que las preguntas las pueden hacer a través del link y las vamos a responder al final de la presentación. Los dejo con la presentación. Buen día, soy el doctor Fernando Martínez, soy chileno, soy el director del Centro para el Estudio de las Enfermedades de las Vías Aéreas y del Asma de la Universidad de Arizona. Quiero agradecer mucho a los organizadores y particularmente a la doctora Herrera por la tan gentil invitación. Ella me ha pedido hoy que hable de obesidad, insulina y asma. ¿Cuál es el nexo? Es una área de investigación en la que estamos involucrados desde hace algunos años. Y la razón por la cual estamos involucrados en esta área de investigación es por varios factores. El primero es la extraordinaria distribución de la obesidad en el mundo entero, en Estados Unidos, que estos son los datos que estoy presentando, y también sé, aunque no hay datos muy recientes, pero sé que también es un problema muy significativo en Chile. En Estados Unidos, como ustedes pueden ver acá, en los niños en la parte alta, el 22% de los niños latinos, o sea, en general de origen en América del Sur, tienen obesidad, el 20% de los niños de raza negra, y en total casi el 17% de todos los niños. Esto se hace casi extraordinariamente agudo en la edad adulta, donde ustedes pueden ver que hasta el 40% de las personas tienen obesidad. Es una epidemia que continúa, que quizás se ha estabilizado un poco, pero que con motivo de la pandemia lo que se teme es que haya todavía aumentado más en su prevalencia. Ya hace unos 17 años atrás, nosotros con el doctor Guerra, un investigador de origen italiano que es un profesor aquí en la Universidad de Arizona y que también trabaja en el centro que yo dirijo, publicamos este trabajo en el cual demostramos que los niños que tenían asma más severo, que están representados por las dos curvas completas que ustedes ven aquí, tenían una probabilidad mucho más significativa de tener obesidad y tener un más alto índice de masa corpórea, partiendo ya a la edad de 6 años. Y esto se mantenía a la edad de 11, como ustedes pueden ver aquí, e incluso a la edad de 16, en este punto final. Y eso era para las dos formas más graves que nosotros describimos, los niños que tenían sibilancias constantes durante todos estos años, y también los niños que tenían un diagnóstico de asma constante durante esos años. Hay una discrepancia entre los dos, porque no todos los niños que tienen sibilancias se les diagnostica con asma, por eso preferimos poner en la diapositiva las dos curvas. La obesidad está en relación con el asma, pero por supuesto no teníamos aquí, en este particular trabajo, datos antes de los 6 años, y por tanto no sabíamos qué podía haber sucedido antes de los 6 años, y cuál era la relación verdadera entre estos dos factores. En nuestro caso, era una relación directa. De nuevo, no podíamos saber si era el asma lo que causaba la obesidad o la obesidad lo que causaba el asma. En este estudio hecho en Europa, en una serie de cohortes que comenzaron en el nacimiento, ustedes pueden ver que
los niños que tenían asma, cuando fueron estudiados más adelante, los niños que tenían asma, cuando fueron estudiados más adelante en términos de la edad, desarrollaron nueva obesidad después de haber tenido un diagnóstico de asma en los años sucesivos. Estos eran niños que no tenían un diagnóstico de asma al comienzo, que tenían un diagnóstico de asma al comienzo, pero no tenían obesidad al comienzo, y después desarrollaron la obesidad entre el momento en que fueron diagnosticados con asma y el momento en que fueron diagnosticados con obesidad. Esto sugeriría que el asma causa la obesidad. En cambio, en el estudio nuestro aparecía que la obesidad era el factor de riesgo para el asma. Las cosas se complican aún más porque nosotros publicamos este estudio que es con el estudio de los niños de Tucson, que ya les mostré los primeros datos hace un momento. Aquí venimos siguiendo a estos niños desde el nacimiento en 1980-84, y ahora tienen, como ustedes pueden calcular, aproximadamente entre 37 y 41 años. Y ustedes pueden ver aquí la relación que tiene el tener un índice de hiperreactividad bronquial a la edad de 11 años, que es la variabilidad en el pico de flujo, y la probabilidad de desarrollar asma más adelante. Este es un estudio semejante al que les acabo de mostrar en Europa, pero no usando el diagnóstico de asma como lo que va a predecir quién va a desarrollar obesidad, sino usando un marcador objetivo, la variación del pico de flujo que les enseñamos a estos niños a obtener en casa con la ayuda de sus padres. O sea, lo que aquí ustedes ven es un grupo que tenía a los 11 años una variación del pico de flujo normal en azul o celeste, y en rojo un grupo que tenía alta variación del pico de flujo. No había ninguna diferencia, una pequeña pero no significativa, entre los dos grupos a la edad de 11 años. Pero si miramos a los mismos dos grupos, de nuevo, sobre la base de la variación del pico de flujo a la edad de 11 años, ustedes pueden ver que ya a los 16, los niños que tenían variabilidad del pico de flujo a la edad de 11 años tenían mucha mayor probabilidad de tener asma, de tener obesidad, perdón, a la edad de 16 años, a la edad de 22 años y a la edad de 26 años. O sea, tener variabilidad del pico de flujo, una muestra de hiperreactividad bronquial, está asociada con el desarrollo sucesivo de obesidad. Lo cual complica las cosas, porque como nosotros pensábamos cuando publicamos por primera vez ese estudio que les mostré al comienzo, de la relación entre los 6 y los 16 años de asma y obesidad, pensamos que era efectivamente la obesidad a través de la presencia de inflamación, etcétera, la que causaba el desarrollo subsiguiente de asma. Pero aquí ustedes pueden ver que lo contrario es también cierto. Esto tiene una importancia muy grande, porque en el estudio CAMP, Forno y colaboradores demostraron que los niños que no tenían obesidad respondían muy bien a los corticosteroides inhalados. Este es un estudio que no podríamos hacer hoy, porque sería no ético no darle corticosteroides inhalados a niños con asma, pero eso fue lo que sucedió en este trabajo. Ustedes pueden ver aquí en este color azulino, rojizo, perdón, que los niños que no recibieron corticosteroides inhalados, y aquí los niños que recibieron corticosteroides inhalados, en este periodo de aproximadamente 4 años en que estos niños fueron tratados con o sin corticosteroides inhalados en los años 80-90, cuando todavía esto probablemente era éticamente válido. Ustedes pueden ver claramente que ya a los pocos meses de haber comenzado los corticosteroides inhalados, los niños que los recibieron tenían una función pulmonar mucho mejor que los niños que no los recibieron, y esto se prolongó durante todo el estudio. Esto fue cierto para los niños que no eran obesos al comienzo del estudio. Pero aquí ustedes pueden ver que los niños que eran de sobrepeso o obesos no mostraron el mismo tipo de respuesta. Es aparente entonces que los niños que son obesos o que tienen sobrepeso responden menos a los corticosteroides inhalados que los niños que son obesos o los niños que no son obesos, perdón,
o no tienen sobrepeso, que es lo que ustedes pueden ver a la izquierda. Entonces, ¿cómo se puede explicar esta situación? ¿Por qué los niños que son obesos responden tanto menos a los corticoides señalados que los que son obesos? Y esto puede, que los que no son obesos, perdón, es muy temprano en la mañana acá. La razón es todavía compleja de explicar. Pero vean ustedes aquí una posibilidad de una posible explicación. Ustedes pueden ver aquí la relación entre interferón gamma y L14 en respuesta a un estimulante de las células periféricas mononucleares en niños que corresponden a 4 categorías. Estos son adolescentes de 4 categorías que publicó la doctora Rastogi y colaboradores hace unos 6 años atrás. Estos son los niños obesos que tienen asma. Estos son los niños de peso normal que tienen asma. Estos son los niños obesos sin asma. Y estos son los controles normales. Si ustedes fijan su atención aquí a la izquierda, pueden ver que, como se podía esperar, los niños que tienen, que son asmáticos, que no son obesos, tienen respecto a los niños obesos y sobre todo a los niños sanos, una relación entre el interferón gamma y el IL-14 que es más baja que aquellos niños que son normales. Y eso ustedes se lo pueden esperar porque estos niños en general son atópicos, son alérgicos. Y los alérgicos tienen una relación TH1-TH2 alterada, disminuida. Tienen más TH2 que TH1 y por tanto la relación entre estas dos citoquinas está disminuida en estos niños. Era como se podía esperar. Pero lo que es muy interesante es que este mismo tipo de relación no se encuentra en los niños asmáticos obesos. Ellos no tienen ninguna diferencia, ustedes pueden verlo aquí, con los niños normales o obesos sin asma. Estos niños deben tener, por tanto, alguna otra razón por la cual tienen asma, que no sea el hecho de que tengan una relación alterada TH1-TH2, que es lo típico de los atópicos. Y esta es una observación importante porque nos dice por qué quizás estos niños responden mucho menos a los corticosteroides. Los corticosteroides son muy efectivos contra la inflamación alérgica en las vías aéreas, pero son menos efectivos contra la inflamación de tipo no alérgico. Y esta es la sospecha, que estos niños obesos con asma que ustedes ven aquí al extremo izquierdo puedan tener un tipo de inflamación que no es de tipo TH2 y por tanto que sean niños que responden mucho menos a los corticosteroides. Esta es la importancia clínica que esto tiene, quizás ustedes mismos lo han podido ver en sus observaciones clínicas. Por tanto, lo que nos queda absolutamente poco claro es cuál es la relación entre obesidad y asma, que como ustedes pueden ver tiene una importancia clínica muy grande. Nosotros nos llamó mucho la atención trabajos ya publicados hace unos 12 años atrás por el doctor Tuesen y colaboradores en adultos. Lo que ellos demostraron es que en adultos que no tenían asma, cuando los siguieron por un periodo de tiempo, ustedes ven aquí en rojo en esta diapositiva lo que yo quiero subrayar hoy, estos son individuos que no tenían asma y que fueron divididos en 3 categorías. Los que no tenían resistencia a la insulina, en otras palabras, los que no tenían una insulina en circulación alta, que es un índice de resistencia a la insulina, los que tenían resistencia a la insulina y los que tenían diabetes, que es una forma clínica de resistencia a la insulina. Y ustedes pueden ver que observaron algo muy interesante. Incluso después de ajustar los resultados por el índice de masa corpórea, lo que vieron fue que los adultos que al comienzo del seguimiento no tenían resistencia a la insulina, tenían una probabilidad de tener asma menor que aquellos que tenían que tenían resistencia a la insulina, que tenían
50% más probabilidad de desarrollar asma en los años sucesivos que aquellos que no tenían resistencia a la insulina. En cambio, los que tenían diabetes, lo mismo que los que tenían resistencia a la insulina, y no es mucha sorpresa porque los diabéticos tienen en general resistencia a la insulina, también tenían 50% mayor probabilidad de tener asma en el seguimiento, asma nueva, que los que no tenían resistencia a la insulina al comienzo del seguimiento. Entonces se nos ocurrió la idea, basado en estos datos y otros, que quizás la resistencia a la insulina podía ser un factor. Y esta idea fue sugerida en un trabajo por el doctor Forno, que ya les mostré algunos de sus resultados, de que quizás un factor que podía estar en relación tanto con la obesidad como con el asma, que es la resistencia a la insulina, podría ser uno de los factores que determina que se establezca una relación entre obesidad y asma. En ese momento no era absolutamente claro cómo podía ser que esto sucediera, y muchos estudios se están haciendo hoy, no tengo tiempo para demostrarlos, cómo es posible que la resistencia a la insulina pueda ser este factor común que determina la relación entre la obesidad y el asma. Nosotros, como ustedes quizás ya saben, hemos por muchos años estudiado la genética del asma y de la alergia. Y ahora yo les quiero mostrar cuál es una de las ventajas que tiene la genética. Porque voy a mostrarles algunos resultados que se refieren a la genética. Muchos de los trabajos que les he mostrado hasta ahora son trabajos observacionales. Y en ellos lo que hacemos es que tomamos, por ejemplo, dieta, falta de ejercicio, etcétera, lo relacionamos con la obesidad y esta a su vez la relacionamos con el asma, esta parte de abajo de esta diapositiva. Pero muchas veces hay factores que llamamos distorsionantes o confounders en inglés. Por ejemplo, la pobreza, la contaminación ambiental, que están relacionados tanto con la obesidad como con el asma, que nos pueden hacer ver que hay una relación entre la obesidad y el asma, pero eso es simplemente porque los individuos que son obesos están más expuestos a factores que también están relacionados con el asma y que pueden explicar la relación entre obesidad y asma. Si no tenemos maneras de corregir por estos posibles factores distorsionantes, podemos llevarnos la ilusión de que hay una relación en cualquier dirección entre obesidad y asma, pero en realidad lo que está sucediendo es que los individuos obesos tienen más de estos factores distorsionantes y por tanto tienen más asma. Pero hay una manera de resolver este problema, que es usando la genética. Si ustedes toman los genes para la obesidad y los relacionan con la obesidad, sí es cierto que hay una relación entre la obesidad y el asma, entonces los genes de la obesidad tienen también que estar relacionados con el asma, porque ellos no tienen absolutamente nada que ver con estos factores distorsionantes. Los genes, nacemos con ellos. No es algo que tenga que ver con ninguna exposición que pueda ser un factor de confusión. Esto es lo que se llama la randomización mendeliana. Es tomar genes de un factor y relacionarlos con otro factor que a su vez está relacionado con el factor inicial. O en otras palabras, genes para la obesidad y ver si están relacionados con el asma y por tanto lo que hemos demostrado es que la relación entre obesidad y asma no se debe a estos factores distorsionantes, sino se debe a que la obesidad determina el asma, porque son sus genes los que están relacionados con ello. Lo mismo se podría hacer, por tanto, con los genes de la resistencia a la insulina. Si yo encuentro, como se demostró en ese estudio que les mostré hace un momento en adultos, que hay una relación entre la resistencia a la insulina y el asma, si yo puedo descubrir genes de la resistencia a la insulina y los relaciono con el asma, voy a haber eliminado los factores distorsionantes simplemente porque los genes de la resistencia a la insulina se nace con ellos. Y por tanto no son genes que pueden estar determinados, que pueden ser factores de confusión. Y por último puedo hacer una cosa incluso más interesante, que es decir, a lo mejor es el asma lo que causa la obesidad. Y por tanto, tomo los genes del asma y veo si están en relación con la obesidad. Y les digo desde ya que hay al menos 3 estudios ya hechos por algunos, entre paréntesis, de los autores de los estudios que les he mostrado, que demuestran que el asma está relacionada con la obesidad, que demuestran que los genes del asma no están relacionados con la obesidad. Los genes que determinan el asma
no determinan la obesidad. Es muy probable, por tanto, que en la relación entre asma y obesidad, cuando se encuentra que el asma crea de manera subsiguiente la obesidad, probablemente tenga que ver o con factores de confusión o con un tercer factor, que por ejemplo podría ser la resistencia a la insulina, que por una parte determina el asma y por otra parte determina la obesidad. Y por eso estamos viendo estos dos relacionados de manera bidireccional. Por tanto, desde ya partamos de la base que los genes del asma no causan la obesidad. Estos son ahora los genes de la resistencia a la insulina. Como ustedes pueden ver, esta es la línea de significatividad estadística, y estos son los distintos cromosomas, y cada uno de estos puntitos es un polimorfismo en el genoma, es lo que se llama el Manhattan Plot, que muestra regiones del genoma donde hay genes para la resistencia a la insulina. Y como ustedes pueden ver, hay 53 regiones genómicas que muestran genes para la resistencia a la insulina. El diabetes, la resistencia a la insulina, son altamente hereditarios. Un grupo de investigadores tomó todos estos genes e hizo exactamente el experimento del cual yo les estaba hablando hace un momento. Es decir, trató de determinar si los genes para la resistencia a la insulina y para la obesidad, que no mostraré, estaban relacionados con el asma. Y estos fueron los resultados. Aquí están en azulino, en celeste, los que mostraban una relación, los genes para distintos factores que ustedes pueden ver aquí. Estos son todos fenotipos para los cuales se han encontrado genes en el genoma. Entonces lo que hicieron estos autores es que tomaron distintas formas de asma y las relacionaron con los genes para estos factores. Esto es lo que se llama correlación genética o randomización mendeliana. Esto es un estudio enorme, sobre todo en adultos. Ustedes pueden ver que los factores, los genes que tienen que ver estas son las relaciones positivas en café. Y aquí en celeste las relaciones negativas. Ustedes pueden ver inmediatamente, y es muy claro, que la insulina y la glucosa y el diabetes de tipo 2, en prácticamente todas las formas de asma, tienen una relación positiva con ella cuando hay genes para el diabetes, para la glucosa y para la insulina en los sujetos. Dicho de otra manera, los genes para la resistencia a la insulina, para el nivel de glucosa en la sangre y para el diabetes, tienen una relación positiva con el desarrollo del asma. Esto indica que hay una relación real entre resistencia a la insulina y el asma, porque de otra manera no se podría explicar que los genes para la resistencia a la insulina o para el diabetes estén determinando una resistencia estén determinando un aumento del riesgo de asma. Por tanto, yo creo que le podemos sacar la interrogación. Los genes de la resistencia a la insulina están relacionados con el asma, por tanto la resistencia a la insulina, postulamos nosotros, tiene que estar relacionada con el asma, y esto puede que suceda muy temprano en la vida. Por tanto, tomamos, y como ya les dije, los genes del asma no están relacionados ni con la resistencia a la insulina, ni con la obesidad. La dirección es, muy probablemente, desde la resistencia a la insulina y la obesidad al desarrollo de asma. Y esto es muy interesante porque nos podría explicar por qué las personas obesas y los niños obesos, particularmente adolescentes, no responden tan bien a los corticosteroides inhalados, y ya les demostré que al menos en circulación estos niños tienen una forma de inflamación o de respuesta inmunológica que es distinta a los niños que tienen asma atópico sin obesidad. Nosotros pues decidimos que se hacía muy interesante ver si era posible que la resistencia a la insulina pudiera de algún modo estar presente ya
a los 6 años de edad y anticipar quién iba a desarrollar asma hasta la edad de 36 años. Y acabamos de publicar en JACI in Practice los resultados de ese estudio. Aquí ustedes pueden ver dos grupos, los niños que tenían bajo nivel de insulina en circulación a la edad de 6 años y los que tenían alta. Y a los 6 años había una pequeña diferencia, pero no significativa. De manera muy interesante, durante casi todo el periodo de la infancia, los niños que tenían a los 6 años evidencia de resistencia a la insulina tenían mucho más probabilidad de tener asma que los que no tenían evidencia de resistencia a la insulina. Y esto fue cierto a los 8, a los 11, a los 13, a los 16, todavía ahí a los 18, a los 22, a los 24, casi a todas las edades, con la excepción de la edad de 29 años. Esto yo creo es simplemente fluctuación al azar que ocurre en el tiempo con cualquier estudio epidemiológico. Decidimos que teníamos que confirmar esto en otro estudio longitudinal. Y le pedimos a los investigadores del estudio ALSPAC en Inglaterra que nos prestaran los datos que ellos habían desarrollado también desde la edad de 8 años, pero en el caso de ellos no hasta la edad adulta, sino solo hasta los 17, para determinar si el nivel de insulina circulante, que es, como digo, un marcador de resistencia a la insulina, estaba relacionado con el asma en este estudio de ALSPAC. Y para nuestra satisfacción, pudimos demostrar que el nivel, en este caso medido a los 8 años, porque esa fue la edad en que lo midieron, el nivel de insulina en estos niños, que en este caso fue tomado, a diferencia de los otros, fue tomado en ayunas. En el caso nuestro no fue tomado en ayunas. En este caso fue tomado en ayunas, como de manera estándar se mide el nivel de insulina. Pudimos demostrar, como decía, que a la edad de 8 años, 11 años, 14 años, 15 y 17 años, el nivel de insulina a la edad de 8 años estaba en relación con el asma a todas esas edades. Es muy importante subrayar aquí que tanto en el estudio de Tucson, que les mostré hace un minuto, como en el estudio ALSPAC, esta relación era independiente del índice de masa corpórea a la edad de 6 años en el caso de Tucson y a la edad de 8 años en el caso del estudio ALSPAC. De manera muy semejante a como había sido demostrado en adultos en el estudio que les mostré hace un momento. ¿Cuál es la importancia de estos resultados? La importancia de estos resultados es que demuestran, si los tomamos de manera total, que hay una forma de asma que no está en realidad relacionada con la alergia. Ni en el estudio de Tucson, ni en el estudio ALSPAC había ninguna relación entre insulina y alergia, medida a distintas edades durante la infancia. Y la alergia no modificaba para nada la relación entre insulina a la edad de 6 u 8 años y el desarrollo subsiguiente de asma. Por tanto, nosotros hemos propuesto que hay al menos 2 maneras en que se desarrolla la inflamación en las vías aéreas que determina el desarrollo del asma. Estas, por supuesto, tienen sobreposición entre las dos. No existen de manera totalmente separada en la población normal. Y una la que hemos llamado la vía de los microbios y la otra lo que hemos llamado la vía metabólica. Estas dos están conectadas entre sí, proponemos, por un factor que se ha visto está relacionado con los dos, que es la colonización del intestino con bacterias que protegen o que aumentan la probabilidad de tener o la vía microbial o la vía metabólica. En la vía microbial, importancia muy grande, tienen variantes genéticas, por ejemplo, el locus en el cromosoma 17q y el hábito de fumar de los padres, la exposición a los microbios, las infecciones respiratorias, y así sucesivamente los distintos factores que llevan a las sibilancias en el niño pequeño y el nivel bajo de interferón, entre paréntesis, que mostré
en las formas no obesas del asma, de la doctora Rastogi, y la sensibilización alérgica, finalmente, que determina el asma de tipo atópico. En cambio, en la vía metabólica, los factores son completamente distintos. Son los genes para la obesidad y para la resistencia a la insulina, pero también la obesidad materna, el exceso de crecimiento de parte de la madre, son todos factores que han sido estudiados, que no tuve tiempo para mostrar hoy, el aumento excesivo de peso durante los primeros años de vida que determina la resistencia a la insulina, y esto produce alteraciones metabólicas, alteraciones de la función pulmonar y una inflamación de tipo TH1, no TH2, de tipo TH1, todo lo cual determina esta otra forma de asma, que nosotros pensamos es paralela en la determinación del tipo de inflamación en la vía aérea. Y por tanto eso es la base por la cual los niños que tienen esta forma, que llamamos microbial, responden tanto mejor a los corticosteroides desenalados que aquellos que tienen esta otra forma. Yo creo que esto nos va a permitir en el futuro buscar nuevas maneras de tratar a niños que tengan esta forma que está en la mano derecha, que responden menos a los corticosteroides desenalados, que requieren, por tanto, muchas veces que se les agregue beta-agonistas de larga duración o incluso que se les agregue biológicos y por tanto que aumentan el costo de su tratamiento y que también aumentan la probabilidad de que puedan ser hospitalizados y que tengan asma más grave. Estos son caminos que finalmente nos llevan a la clínica y eso es lo que es importante para mí. Nos llevan a ofrecer mejores tratamientos y quizás estrategias de prevención, como ustedes pueden ver aquí, puse los extractos de bacterias como una de las posibles estrategias de prevención para la forma microbial. Quizás encontremos otras formas de prevención en las formas metabólicas de la enfermedad. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas. Muy interesante la charla. Muchísimas gracias, Fernando, por una excelente charla. Unas dudas que tengo yo inicialmente, a ver si le damos más tiempo al grupo, a los que están conectados, para que suban sus preguntas. ¿Existen estudios, si uno lo hiciera al revés, uno, por ejemplo, tomara a los pacientes adolescentes con resistencia a la insulina, que son hartos, por ejemplo, y les hiciéramos espirometría? De repente hay estudios que, como para, en el fondo, rescatar asmáticos que no tengan diagnóstico de asma, como aquellos pacientes que están con... Claro. ¿Para diagnosticarlos con asma, dices tú? Claro, o sea, pacientes que en el fondo, porque los adolescentes son un grupo que muchas veces subestiman síntomas, habitualmente tienen que estar muy mal para en el fondo consultar, etcétera. Entonces, si es que hay estudios yéndonos al revés, desde el punto de vista, por ejemplo, del endocrinólogo, que siguen a estos pacientes, o los nutriólogos, sí, claramente hay que conversar esto del asma con ellos y de repente tratar de rescatar también asmáticos que de repente no sean tan severos o que no tengan tantos síntomas según los pacientes, como para hacerle estudios con espirometría y poder así rescatar y optimizar un poco más el diagnóstico en los adolescentes, por ejemplo, si cuesta bastante. Es una muy buena idea. No conozco ningún estudio que haya pensado en enfocarse en adolescentes para utilizar, por ejemplo, la espirometría, pre y post broncodilatador, por ejemplo. Podría ser perfectamente una cosa hecha de manera sistemática con adolescentes en sobrepeso o obesos, o sea, un poco enfocadas hacia aquellos grupos con el mayor riesgo. Puede ser esa una idea. Como quizás tú sabes, Soledad, el grupo de edad con la mayor letalidad para asma son los adolescentes, porque como tú decías, muchas veces niegan los síntomas o hay presión de grupo para que no manifiesten los síntomas, etc. Podría ser eso una muy buena idea para hacer una especie como de screening. Nosotros acabamos de escribir un artículo con una serie de colegas de Estados Unidos y de Europa, en el cual proponíamos el uso sistemático de la espirometría para detectar a individuos con baja función pulmonar, que en general están a mayor riesgo de desarrollar
enfermedad obstructiva crónica, asma, e incluso una mayor letalidad. Pero quizás se podría enfocar mucho más a aquellos grupos a más alto riesgo durante el periodo de la adolescencia. Muchas gracias. La otra duda, porque nos mostraste el interesante estudio que ustedes hicieron desde los 6 años. Si nos vamos más precoz, en ese grupo donde tenemos los preescolares, lactantes, donde tenemos esos sibilantes felices que son terriblemente gorditos, que uno ve que efectivamente aumentan harto de peso los primeros años, uno en general cuando los recibe como broncopulmonar, uno no le pide insulina basal. Uno pide estudio como cuantificación de inmunoglobulinas, IgE total, uno hace como otro esquema. Sería importante entonces de repente agarrar este grupo y empezar a buscar la resistencia a la insulina en forma más precoz, porque es algo que no hacemos de forma habitual o de rutina. Bueno, yo creo que ese es nuestro objetivo. Estoy en este momento planeando un estudio con un consorcio de cohortes de niños enrolados o durante el embarazo de la madre o al nacer, en el cual lo que estamos tratando de hacer es exactamente lo que tú propones, llevar esta frontera que en el caso nuestro se limitaba a los 6 a 8 años en los 2 estudios que presenté, y llevarlo mucho antes. ¿Cuándo es que comienza este proceso? ¿Cuándo es que los niños desarrollan resistencia a la insulina? ¿Y en qué modo ella está relacionada con síntomas respiratorios? No hay ningún estudio que haya hecho eso. Nosotros tenemos la intención de hacer dicho estudio, incluso colegarlo, como expliqué ahí en la charla, con estudios genéticos, porque queremos determinar de que hay de verdad una relación causa-efecto entre la resistencia a la insulina, la obesidad y el desarrollo del asma. Que ese es el mecanismo por el cual los niños desarrollan esta que yo llamaría la vía metabólica. Lo que yo he descrito ahora último es que hay realmente 3 vías. Una es la vía metabólica, de la cual yo acabo de hablar en esta charla. La segunda sería la habitual, que es la vía que podemos llamar atópica o alérgica. Y hay una tercera que acabamos de publicar un estudio en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, que es la vía de la función pulmonar. Los niños con función pulmonar baja al nacer tienen mucho mayor probabilidad de desarrollar asma más adelante, independiente de todos los otros factores. Demostramos eso en el estudio de Tucson de manera, yo creo que bastante definitiva. Pues bien, la vía metabólica ha sido la menos estudiada y sobre todo, como tú muy bien apuntas, no ha sido estudiada en los primeros años de vida. Yo estoy muy interesado son 6.000 niños que estamos estamos tratando de juntar todos esos estudios de cohorte para ver si podemos hacer exactamente lo que tú decías. O sea, ¿cuándo empieza esta vía? ¿Cuándo es que sucede que estos niños desarrollan por primera vez resistencia a la insulina? Y hay mucha esperanza de que podamos poner a todos estos estudios en una colaboración que nos permita responder a estas preguntas muy importantes. Si hoy yo me diría a la insulina, yo diría que no, porque no sabemos cuándo empezar, a qué edad empieza. Quizás podremos hacerle demasiados estudios a niños sin todavía tener datos muy precisos. Pero creo que con el tiempo esos datos van a estar disponibles. Yo creo que va a ser una manera completamente nueva de entender el desarrollo del asma. Muchas gracias. Y una pregunta acá bastante interesante que me enviaron, que en el fondo habla cómo también la resistencia a insulina está asociado al síndrome de apnea obstructiva del sueño, y que considerando la alta prevalencia en el fondo de SAOS en niños obesos, y además en el fondo también asociado a una mala evolución del asma, si es que el SAOS también podría jugar una relación entre lo que es la obesidad y el asma, si es que existen estudios en relación a eso. Perdona, se produjo un corte del síndrome obstructivo de las altas vías. Claro, del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Sí. Es una pregunta muy interesante y que me lleva a reflexionar sobre cómo hasta ahora hemos adoptado esta posición mental de separar todas estas condiciones como si fueran completamente separadas unas de otras.
La verdad es que habiendo desarrollado disciplinas, las disciplinas nos han encajonado en entender cada uno de estos elementos de manera separada. Varios investigadores, el doctor Gozal y otros, que ha estado trabajando sobre esto muchos años, han puntualizado que no es posible separarlas completamente. Hay una relación entre enfermedad obstructiva del sueño y asma. Yo tengo muchos niños con enfermedad obstructiva del sueño cuya asma mejora si, por ejemplo, tienen amígdalas muy grandes y se produce, si se hace, si se les quitan las amígdalas. Hay elementos que nos permiten entender que estos síndromes están relacionados entre ellos. Lo que yo propongo es que hay por encima, causalmente por encima de estos síndromes, Soledad, hay elementos de regulación metabólica y del desarrollo que hacen que estén conectados. Yo creo que un paraguas importante para la relación entre todos estos síndromes es la resistencia a la insulina. Yo creo que le hemos dado poca importancia al desarrollo metabólico. Estamos estudiando muchos metabolitos, estamos haciendo metabolómica en estos niños, y lo que queremos hacer es relacionar el desarrollo de la resistencia a la insulina y de distintas características metabólicas en estos niños con, por una parte, la enfermedad obstructiva del sueño y, por otra parte, el asma y la enfermedad obstructiva de las bajas vías. Es difícil hacer esos estudios porque hasta ahora no han sido hechos en conjunto, pero si ponemos en conjunto los datos, yo creo que van a haber novedades muy interesantes en ese sentido. Gracias. Otra pregunta que tenemos es si es que, tratando de ser un poco la unión en el fondo, si es que estos pacientes con resistencia a la insulina tendrían una inflamación de tipo neutrofílica en vez, y que eso pudiese estar en relación a la severidad del asma, o si es que existen estudios en relación a eso. Excelente pregunta. Lo que sí sabemos es que estos niños no se enferman. Puedo responder de manera un poco negativa, pero porque no hay tantos estudios, pero sí sabemos que estos niños no tienen, y por tanto muy probablemente no se enferman, porque tengan un pattern de respuesta inmunológica de tipo TH2 o T2. No la tienen. Y por tanto es muy probable que la razón por la cual tengan asma no sea porque la resistencia a la insulina aumenta la probabilidad de tener alergia, y sobre todo alergia de las vías aéreas. Que si sea por una inflamación de tipo neutrofílica o de tipo TH1, por ejemplo, exagerada, que pueda crear una inflamación a nivel local, hoy verdaderamente no lo sabemos con certeza. Puedo decir, sin embargo, que en estudios de animales, no tenía suficiente tiempo para mostrarlo, pero en estudios de animales hay la demostración bastante clara que la insulina produce hiperreactividad bronquial a nivel local en los animales. En muy buenos estudios hechos no tanto en ratones como en ratas. Muy interesantes. Y por tanto es posible que no solo sea una cuestión de inflamación, sino también de hiperreactividad bronquial. Es un área de estudio que está muy abierta hoy a nuevos conocimientos. Gracias. El doctor Castro Rodríguez nos manda la siguiente nota, que en una cohorte que realizaron en Santiago encontraron que solo los hijos de madres obesas al inicio de la gestación con leptina elevada en cordón umbilical, pero sin embargo estos niños de madres obesas tenían leptina normal. Entonces, si es que dentro de los estudios que ustedes han hecho con la insulina, si es que han evaluado los niveles de leptina en estos pacientes. Sí, hemos evaluado los niveles de leptina y puedo confirmar que nuestra impresión es que no es la leptina el mecanismo por el cual esto sucede. Eso es lo que lo hace muy interesante. La leptina probablemente está a un nivel más bajo en la cascada causal de lo que está la resistencia a la insulina. Por tanto, una vez que el niño tiene resistencia a la insulina, se hace obeso, se produce también el aumento de la leptina, pero esta no parece tener una relación directa
con el desarrollo del asma. No encontramos ninguna relación entre la leptina, los niveles de leptina y el desarrollo del asma en estos niños. Pero sí, como mostré, una relación muy fuerte con la resistencia a la insulina. Y por tanto es posible que lo que está sucediendo aquí es que la insulina tenga un efecto más global como hormona en, como explicaba, la hiperreactividad bronquial, pero también en el tipo de respuesta inmunológica que se produce no solo a nivel de la vía aérea, sino también a nivel sistémico. Son elementos muy complicados de cómo se produce el desarrollo de todos estos sistemas regulatorios. El sistema inmunológico, otros han estudiado el sistema nervioso y en este caso el sistema metabólico. Como digo, como ya he explicado, esto es muy nuevo, no hay tantos datos todavía, pero yo creo que esto se va a expandir enormemente en el futuro. Tenemos que encontrar una razón por la cual los niños obesos desarrollan más asma. Es una necesidad, porque como explicaba, en el estudio CAMP, estos niños responden menos a los corticosteroides que los otros niños. Y por tanto, muchas veces nos los encontramos en la emergencia o incluso hospitalizados sin tener buenas drogas para controlar sus síntomas de asma. Perfecto. En relación a esto mismo de la vía metabólica, ¿existiría algún rol de algunos de los biológicos que tenemos hoy en día en estos pacientes o ahí quedamos absolutamente fuera de esa alternativa? Lo interesante, Soledad, es que los biológicos fueron desarrollados con la idea de que el asma es una enfermedad alérgica solamente. Y todos los biológicos que tenemos, si tú lo piensas, todos tienen relación de una manera u otra, los que están autorizados, de una manera u otra con la vía alérgica. Yo los encuentro muy efectivos para niños que estén afectados de asma y que no respondan a los corticosteroides inhalados o a la terapia combinada cuando tienen marcadores alérgicos importantes. No me parece que vayan a ser una solución cuando no hay marcadores alérgicos importantes, porque obviamente fueron desarrollados en relación con esa vía, con la vía alérgica o atópica. No hay estudios todavía hechos en los cuales en niños se compare el efecto de estas drogas, si hay obesidad o si no hay obesidad. Pero ya sabemos desde ya que uno de los factores en adultos que determina una menor respuesta a los biológicos es la presencia de la obesidad. Perfecto. Y una pregunta acá como un poco más práctica. ¿Sería importante entonces que de repente en aquellos pacientes obesos igual sean derivados a broncopulmonar aunque no tengan síntomas respiratorios de referencia como espontánea? Bueno, esto es un poco la pregunta que tú hacías, Soledad. Deberíamos en el futuro, visto que los niños obesos y también adolescentes tienen mayor probabilidad de desarrollar asma en el futuro, deberíamos hacer un screening de función pulmonar y sobre todo de hiperreactividad bronquial, que se puede hacer no con metacolina, pero con salbutamol. Es una buena pregunta. Yo creo que es una posibilidad. Muchos de estos niños, como tú también mencionabas, no quieren decirnos que tienen asma, pueden tener asma leve. Acabo de ver en nuestra clínica un niño con síntomas que aparentemente eran muy leves, pero con una hiperreactividad bronquial muy acentuada y que muy probablemente tiene síntomas mucho más importantes que los que nos dice a mí y a sus padres. Quizás en niños con tos o con síntomas leves no sería una mala idea hacer un screening de hiperactividad bronquial. Nos podría demostrar la presencia de mucho más asma en los adolescentes y por tanto evitar que tengan ataques graves que muchas veces vemos en estos niños. Perfecto. Hay otras preguntas. A ver, acá hay una pregunta que dice si pudiese ser que la resistencia a la insulina produzca una alteración en las proteínas de unión a nivel del intersticio del epitelio bronquial. Y si en el fondo esto podría estar asociado a esta hiperreactividad aumentada. Es una buena idea.
En los estudios hechos en ratas, lo que se demostró es que hay una alteración de la regulación del muscarínica en las ratas en las cuales había un exceso de insulina. La insulina aparentemente altera la regulación colinérgica del tono bronquial y por tanto aumenta la posibilidad de que haya una respuesta de tipo broncoobstructiva. Pero la insulina tiene muchas otras actividades biológicas, no solo a nivel de la vía aérea, sino de manera global. Estamos recién empezando a estudiar todo esto, porque hasta ahora esta forma de asma estaba como escondida, estaba como detrás de la cortina de las otras formas de asma. Y entre paréntesis, estos niños que tienen función pulmonar baja, la otra forma que yo explicaba, la tercera, y que desarrollan asma independientemente de todo lo demás, incluido del índice de masa corpórea, tampoco para ellos tenemos muchas cosas que podemos hacer. A lo mejor estos son algunos de los niños que desarrollan asma grave y que no responden a las terapias que tenemos hoy. Está todo esto abierto y ciertamente lo que propone el colega es perfectamente posible. Muchas gracias. Ya la última pregunta, para ir cerrando. Muchas gracias por la paciencia y compartir. No, yo podría estar aquí toda la noche, de verdad. La utilidad del tiotropio en estos pacientes, entonces, obesos con asma. Muy excelente pregunta. Esa es una excelente pregunta. Y una de mis ambiciones es hacer un pequeño estudio. Se podría hacer también en Chile, es muy fácil de hacer. Entre comillas, nada es fácil, pero es relativamente fácil de hacer, que es tomar niños con asma que son obesos, medir la insulina o hacer el OMA, ¿no? El OMA-IR, que es la manera tradicional de hacer la determinación de la resistencia a la insulina, y después ver si ese grupo, con respecto a niños obesos pero que no tienen resistencia a la insulina, responde mejor a el hipatropio. Es una excelente idea. Es una posibilidad de estudio que nos permitiría, que tiene connotaciones prácticas, porque en ese caso el uso de hipatropio o de terapia combinada de hipatropio con beta-agonista podría ser más efectivo en estos niños que el uso simplemente que hacemos todos los días de los beta-agonistas de corta duración o de larga duración. Muchas gracias. Acá el doctor Castro Rodríguez mandó también a dar muchas gracias por la charla y menciona que hay estudios con tiotropio, metformina en obesos asmáticos. ¿Tienes algún comentario en relación a eso? Este es otro tema de enorme interés, la metformina y su posible rol en el tratamiento del asma. Ha habido bastantes estudios, ha habido algunos hechos en España muy interesantes sobre este tema. Apunta a lo mismo. La metformina debería ser efectiva en niños que ya tienen resistencia a la insulina. Un estudio interesante que se podría hacer, por ejemplo, a nivel agudo en la emergencia, es darles metformina, y ver si los que tienen resistencia a la insulina responden y los que no tienen no responden. Una vez que uno demuestra que hay una vía metabólica, se abren las posibilidades, porque esta vía ha sido estudiada enormemente en el diabetes. O sea, ya sabemos mucho en el diabetes sobre esto. Y por tanto es posible que si nosotros apuntáramos efectivamente a niños que tienen, y agradezco a José Antonio Castro mucho su pregunta, que tienen resistencia a la insulina y son obesos, podría ser que esos niños respondan mejor a la metformina que los niños que no tienen resistencia a la insulina, aunque puedan ser, por ejemplo, obesos. Son estudios en los cuales vamos haciendo verdaderamente esta llamada medicina personalizada. Vamos tratando de encontrar cuál es el síndrome o lo que se llama ahora el endotipo específico relacionado con el asma en los niños y ver si hay terapias específicas que nos permitan ahorrarle a esos niños usar medicamentos a los cuales efectivamente no van a responder. Perfecto. Bueno, damos un
un aplauso virtual. Un aplauso virtual. Gracias, Fernando, por tu excelente presentación, por tu muy grata disposición a contestar nuestras dudas y alumbrarnos, iluminarnos un poquito más en todo este tema que es tan complejo y que se está empezando recién a vislumbrar, de cierta forma. Así que les agradezco a todos los participantes y nos vemos en la reunión mensual de la Suchinet del 2 de diciembre. Y recuerden que también tenemos un último webinar en diciembre también de asma. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Soledad, por haberme invitado y me ha causado un gran placer participar. Quizás la próxima vez pueda ser en persona. Nos encantaría, efectivamente. Muchísimas gracias. Hasta luego.